que hay un solo participante o me equivoco. ¿Jesus es participante del diplomado? ¿Podría confirmarme, por favor? Ujú. Ok. Bueno, vamos a iniciar este segundo módulo titulado Evaluación psicológica en el conflicto familiar. Y, y para eso, y para eso vamos a ver, déjenme ver cómo estamos aquí. Vamos a hablar de lo que es el conflicto familiar, cómo se constituye, ¿no? El conflicto familiar y cómo estos se devienen en procesos judiciales, ¿no? Y, cómo dentro de un proceso judicial se va a tratar los derechos humanos de las partes, ¿no? De las partes procesales, ¿no? Y la importancia en este sentido de la tutela del plazo razonable y la economía procesal, ¿no? Finalmente vamos a ver la evaluación psicológica de las partes, la valoración que se tiene sobre esta en relación al conflicto familiar, teniendo en cuenta que cuando hablemos de conflicto familiar vamos a estar refiriéndonos a una serie de materias eh, de distintas instituciones, como es los alimentos, la tenencia, el régimen de visitas, entre otros que vamos a ir revisando, ¿no? Los conflictos familiares se van a definir, ¿no? Como hechos cotidianos, ¿no? Cuando hablamos de conflicto familiar, en primer lugar, vamos a hablar eh, de quiénes son los intervinientes, ¿no? Para que haya un conflicto, ¿bastará una sola persona? ¿Bastará una sola parte para que haya un conflicto? No, ¿verdad? Entonces, es necesario que haya por lo menos dos partes para iniciar un conflicto y que estas partes tengan diferencias que no pueden solucionar por sí mismas, ¿no? En ese sentido, la ley, ¿no? Las normas han sido creadas con la finalidad de sostener, de impulsar, de mantener la paz social, ¿no? Es el fin por el cual se regula en diferentes materias, ¿no? Para que cuando la persona o las personas de la sociedad o de un grupo social, en este caso específico vamos a hablar de un grupo familiar o de su entorno, no pueden solucionar por sí mismos sus conflictos o sus diferencias, entonces las partes van a recurrir a, a la ley, a la justicia que se imparte a través de los distintos organismos del Estado, ¿no? En este caso, puede ser en las instituciones de conciliación extrajudicial, que lo podemos ver más adelante, y eh, el Poder Judicial o los operadores de justicia desde sus diferentes espacios de impartir justicia, ¿no? Entonces allí vamos a estar hablando de cómo las partes que llegan a un nivel de conflicto
conflicto en el cual no pueden solucionar por sí mismos, recurren a determinados órganos para buscar la solución, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conflictos, no necesariamente hablamos de algo negativo, sino hablamos de diferencias, ¿no? Diferencias entre dos o más partes que pueden solucionarse entre ellos, ¿no? Conflictos, diferencias, pero ya en determinado momento, cuando llegan a un nivel en el que no encuentran, no es posible, no hay herramientas suficientes, de repente sean personales o sociales, ¿no? Que permita llegar a una solución, y se desata un conflicto de otro nivel en el cual necesita la intervención de un tercero, vamos a llamarlo así, ¿no? Cuando hablamos de conflicto familiar, vamos a equiparar esto, algunos autores señalan que el conflicto familiar se asemeja mucho a un conflicto internacional por las dimensiones que tiene, por las consecuencias que trae, ¿no? Eh, Generalmente un conflicto familiar, los involucrados en el conflicto muchas veces llegan a un punto de no hablarse, ¿no? No encuentran una solución a sus diferencias y cortan la comunicación. Es importante este punto, ¿no? Porque vamos a hablar de comunicación más adelante, ¿no? Se corta la comunicación como una consecuencia a la falta de soluciones a la diferencia, ¿no? No obstante, en las experiencias del conflicto traen muchas ventajas también, porque la persona aprende a reconocerse, a conocerse y a conocer nuevas formas, ¿no? O herramientas personales de dar solución a sus conflictos, ¿no? Entonces, muchas veces las personas logran, ¿no? Encontrar herramientas y solucionar sus conflictos adecuadamente. Otras veces no se llega a una solución, ¿no? del conflicto, y por lo tanto eh, hay, hay, hay consecuencias como la frustración, la falta de comunicación, entre otras, ¿no? Consecuencias que trae el conflicto, ¿no? Sin embargo, el aprendizaje que la persona tiene durante el conflicto es muy positivo dentro del espacio que vamos a referirnos a, a los conflictos, ¿no? Eh, a ver si me fue la cosa. ¿No? Entonces, los conflictos generan muchas veces inestabilidad, ¿no? Las personas, los integrantes, cuando hablamos de un conflicto familiar, muchos se le teme a un conflicto familiar por las consecuencias eh, que trae eh, el conflicto familiar, ¿no? A ver, me da un momentito, por favor. Ok. No, entonces, ok, ya entiendo. Me parece que hay un problema técnico para que los alumnos ingresen, sin embargo, vamos a seguir avanzando, ¿no? Estos conflictos, ¿no? Muchas veces tienen que ver, ¿no? Con la etapa de vida de las personas, ¿no? Tienen que ver con la etapa de desarrollo, que son diferentes, ¿no? Eh, Tienen que ver con el estado emocional, y con el crecimiento emocional que haya tenido la persona, ¿no? Y una serie de factores
que pueden desatar o facilitar un conflicto familiar, ¿no? Este conflicto muchas veces es cansador, es muy cansador, ¿no? Es muy agotador para los involucrados, ¿no? Y es por eso que muchos dicen que se parece a un conflicto internacional, por esos estados que dejan, ¿no? Un conflicto internacional, ¿no? Deja países separados, a falta de comunicación, a bloqueos internacionales, ¿no? A sanciones, ¿no? Grandes, con consecuencias económicas bastante importantes, ¿no? A nivel de países. Imagínense, entonces, un conflicto familiar es muy, muy similar, ¿no? Se rompe la comunicación si es con los padres, con los hermanos. Si hablamos de conflictos de pareja, si hablamos de conflictos de pronto de herencia, si hablamos de conflictos por secretos, los secretos traen muchos conflictos, ¿no? Las ausencias, los silencios traen conflictos, ¿no? Eh, eh, Allí vamos a hablar ya de tipo de conflictos familiares, ¿no? Eh, Podemos hablar según el parentesco, ¿no? En conflictos de pareja, hemos hablado la clase anterior, eh, de separación de hecho, de separación de cuerpos, de divorcio, de alimentos, de tenencia, ¿no? Vamos a ver de régimen de visita, podemos hablar de consejo de familia, podemos hablar de violencia familiar, que es un conflicto mucho más complicado, ¿no? Mucho más de repente en este momento notable, ¿no? Y vamos a ver que muchos de estos conflictos vienen de todas las épocas, todos los siglos, y que hasta el día de hoy no hay una fórmula precisa para evitarlos, ¿no? O para solucionarlos, ¿no? Hay muchas normas que regulan las instituciones familiares, ¿no? Que busca el bienestar y la equidad, el equilibrio de sus integrantes. No obstante, es, es interesante ver cómo este grupo, ¿no? El grupo familiar, por siglos tiene problemas, ¿no? Y se dan problemas en las familias de todos los siglos, durante todo el mundo, y hasta el día de hoy lo seguimos teniendo, ¿no? No existe la fórmula mágica, el agüita secreta que pueda evitar los conflictos familiares, pese a que hay muchos autores que escriben, ¿no? Desde todas las materias, desde todos los puntos de vista, antropólogos, psicólogos, sociólogos, ¿no? Eh, y, ¿por qué no abogados también? Que escriben mucho sobre los conflictos familiares, pero que sin embargo no encontramos el- la razón, ¿no? Pero vamos a analizar algunos aspectos que pueden ayudar o que pueden contribuir a identificar estas razones de los conflictos y de pronto a buscar soluciones a los que ya se tienen, ¿no? Entonces, tenemos conflictos de pareja, ¿no? Ya sea enamorados, novios, convivientes, eh, eh, esposos, ex esposos, ¿no? Ex convivientes, ¿no? Eh, Divorciados, etcétera. Conflicto de pareja. ¿Cuáles son los conflictos de pareja que se dan? A ver, yo estoy viendo ya a varios participantes, ya casi todos creo que en el aula, así es que yo los leo, los voy leyendo. Buenas noches a todos, bienvenidos. Ya creo se solucionó el problema que hubo. Seguimos con la clase. Yo voy hablando sobre el tema, pero me gustaría leerlos o escucharlos a través del chat. Estaré pendiente, ¿ok? Entonces, estaré pendiente de sus comentarios. Entonces, eh,
conflictos de pareja, ¿no? Se dan por los hijos, por los bienes, por el patrimonio, por el dinero, por, eh, por lo social, por lo estructural, por los estatus, eh, hasta por razones tan simples, ¿no? Cuando hablamos en conflicto, abordamos el conflicto familiar, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, eh, hay conflictos, eh, este, y hay historias que cuentan, ¿no? Que en algunos, hay anécdotas, ¿no? Que se cuentan en la historia universal, por ejemplo, que la discusión de dónde salió, por ejemplo, de qué lugar salió un ratón, generó conflictos inmensos, ¿no? A través de la historia. Y eso sigue pasando hasta el día de hoy, ¿no? Las parejas generan o logran encontrarse en un conflicto por razones insignificantes y seguramente muchos de los presentes seguramente deben deben tener experiencia, ¿no? En esa parte, ¿no? También vamos a encontrar los conflictos entre padres e hijos. Empieza estos conflictos a veces desde muy jóvenes, los hijos, ¿no? Este, por celos entre hermanos, por preferencias, ¿no? A quién prefiere más el padre, por ausencias de los padres, eh, por secretos que se guardan, eh, ¿no? Por dinero, ¿no? Eh, y ahí viene un tema importante, ¿no? Con los padres, los hijos con los padres, ¿no? Muchas veces los abogados sabemos que muchos hijos creen que tienen derecho a exigir una herencia en tanto los padres aún están vivos, ¿no? Y dicen, tengo derecho, yo soy hijo, ¿no? Lo cierto es que eso no es eh, posible determinar necesariamente, sino hasta que los padres no estén, ¿no? Ahora, los padres pueden utilizar diferentes fórmulas para dar solución a este aspecto. No obstante, muchos hijos exigen, ¿no? Este, bienes, aun cuando los padres están vivos, ¿no? Y eso trae conflictos entre hermanos y entre padres, ¿no? Otro tipo de conflictos entre hijos y padres, por ejemplo, la obligación de los hijos por cuidar y mantener a los padres cuando son ya mayor de edad, ¿no? Ya de tercera edad o mayores, o cuando tienen algún inconveniente de salud que requieran de apoyo a los hijos y los hijos desaparecen. Entonces se generan problemas. Y también entre los propios hermanos se genera esas diferencias por motivos de obligaciones que corresponde a los hijos atender, ¿no? Entonces algunos hermanos dicen, bueno, como yo tengo hijos, etcétera, soy casado, soy casada y tengo hijos, entonces a quien le toca atender a mi padre, a mi madre es algo que está soltero, pues no, ¿qué más da? O sea, está soltero, le corresponde atender, ¿cierto? Lo cierto es que no es así, pues, ¿no? Sino que es una obligación de todos los hijos y que por lo tanto todos deben acudir a esta obligación. Sin embargo, esas creencias, esos deberes, entre comillas, son los que generan conflictos entre estas involucradas, ¿no? Conflictos entre hermanos, hay infinidad de razones, ¿no? Eh, pero las más conocidas, ¿no? Son los bienes, pues, ¿no? Los bienes o las obligaciones con los padres, como hemos dicho, ¿no? Eh, el dinero, los terrenos, ¿no? Generan conflictos entre hermanos. Conflictos con los abuelos. Se dan, creo que menos, pero sin embargo, creo que cuando hay conflictos,
en su mayoría se refieren a la parte económica, ¿no? Al tema económico. Ahora, ese es según la relación o parentesco que hay, pero también encontramos conflictos según la fuente del problema. Y ahí vamos a encontrar conflictos según el ciclo vital, ¿no? Eh, ¿En qué ciclo de desarrollo estamos? Los padres, los hijos, los demás miembros de la familia que de pronto viven en la misma propiedad, ¿no? Eh, pueden estar los hijos, pueden estar los padres, pueden estar los abuelos, pueden estar los hermanos, pueden estar otra familia más extensa viviendo en la misma propiedad. Entonces, cada uno de estas personas se encuentra de pronto en un ciclo diferente. Algunos se encuentran en la infancia, otros en la adolescencia, otros en la adultez, otros en la, en la, en la vejez, ¿no? Entonces, cada uno tiene un ciclo diferente y por lo tanto una necesidad emocional y material diferente. Y eso genera conflictos porque no hay un entendimiento sobre las necesidades de cada uno, ¿no? Crisis externas por razones eh, que vienen de afuera, ¿no? Que pueden deberse muchas veces al tema económico, ¿no? Crisis estructurales, ¿no? Eh, vamos a hablar de otro tipo de necesidades, ¿no? De pronto, principios, de pronto tradiciones, costumbres que son importantes para la familia, pero que algunos concuerdan y otros no concuerdan, ¿no? Y que causa y que remecen los cimientos de la familia, ¿no? Crisis de atención a, a, a quién le brindamos más afecto, quiénes son nuestros preferidos de pronto. Hay quienes, miembros de la familia, y generalmente los hijos, consideran que tal o cual hijo es el preferido del papá o de la mamá, ¿no? No obstante, las madres o los padres muchas veces tienden a tratar a cada hijo según ellos consideran que es su peculiaridad. Por decir, si a Juan le gustan las lentejas, la mamá le prepara sus lentejas. Entonces los demás hijos dicen, ah, mi mamá prefiere a Juan. Pero si a Lucía le gusta el arroz con pollo, la mamá le prepara el arroz con pollo. Entonces Juan dice, ah, no, la preferida de todos es Lucía porque ella le prepara su arroz con pollo. Pero ninguno se percata que cada madre o padre muchas veces tiene esos detalles para con sus hijos. Y eso genera los celos y los conflictos de atención. Los más mínimos, podemos hablar de otros mucho más grandes. Y en todos estos conflictos que hemos hablado, muchas veces, muchos de ellos van a tener consecuencias o implicancias legales, ¿no? Por ejemplo, los secretos, los reconocimientos, las negaciones, ¿no? De pronto en el matrimonio, no, no es mi hijo, si es mi hijo, eh, no lo quiero tener, etcétera, van a causar conflictos con implicancias legales, ¿no? Si quiero mi herencia, entonces va a causar conflictos de sucesión de implicancias legales, ¿no? O de anticipo. Eh, en las etapas de desarrollo, como hemos dicho, van a generar, va a haber un problema, ¿no? Que va a generar conflictos, ¿no? Vemos acá, miren, en el grupo de mujeres o en el grupo de varones, ¿no? Ambos tienen, ¿no? Hay un ciclo de crecimiento, ¿no? Hay un investigador que es Eric Erickson, ¿no? El cual establece 8 etapas, ¿no? Del desarrollo social, ¿no? De la persona. Y él habla, ¿no? De la
etapa de la confianza versus la desconfianza, ¿no? En el cual la persona, en este caso el bebé de hasta 18 meses, debe desarrollar algunas aptitudes y capacidades para desarrollar confianza, que de no hacerlo va a ser un niño que no, que tiene desconfianza en su mundo, en su entorno. Entonces es importante conocer qué necesita ese pequeño para desarrollar positivamente aptitudes de confianza en su mundo exterior. Otra etapa es la de autonomía versus vergüenza. ¿Qué significa? Si el niño desarrolla autonomía, va a ser un niño que desarrolla autoestima, un niño seguro, y esa es la etapa en que el niño lo puede desarrollar, ¿no? Se siente feliz, ¿no? El niño siente que puede desarrollarse en su mundo, ¿no? Y ser autónomo. Por otro lado, no hacerlo, el niño es cohibido, el niño no le gusta participar, el niño no quiere, tiene miedo a su mundo, ¿no? Y se vuelve un niño dependiente, ¿no? No desarrolla habilidades de control, ¿no? No maneja lo necesario a su edad que le corresponde. La iniciativa versus la culpa es otra etapa, ¿no? De igual manera, la persona necesita desarrollar las etapas del juego, del hablar, ¿no? De conversación, ¿no? Y para que él pueda desarrollar la iniciativa, ser una persona con iniciativa, ¿no? Esa etapa es importante, ¿no? Sin embargo, muchas veces puede desarrollar culpa en lugar de iniciativa. Entonces, estas etapas son importantes y a veces los adultos no entendemos y esto genera conflicto, ¿no? La laboriosidad versus la culpa, la búsqueda de la identidad, ya estamos a los 13 a 21 años, ¿no? Entre la adolescencia y la adultez, ¿no? Cuando la persona va asentando su personalidad, ¿no? Va buscando, va creciendo y va generando compromiso con su mundo, con lo social, va encontrando de pronto una pareja, ¿no? Es la edad entre 13 y 21 años, ¿no? Eh, Entre los 21 y 40, por otro lado, ya ha generado relaciones más sólidas, más estables, es lo que debería pasar, ¿no? Intimidad frente a aislamiento. Es lo que debería pasar. Una persona que desarrolla cualidades y habilidades y capacidades necesarias para su edad. Es una etapa distinta. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces vemos, por ejemplo, personas entre los 13 y los 40 años que no han salido muchas veces de la etapa 4 o de la etapa 5. Entonces se vuelve una persona no productiva, sino dependiente de otros y que genera una carga a los otros miembros de la familia, no tiene independencia, no tiene autonomía, ¿no? Porque muchas veces se ha incentivado esa forma de vida y no se ha generado el desarrollo de capacidades. Lo importante sería, plantea Erickson, que la persona entre los 21 y 40 años, que es la edad más importante del ser humano, la etapa productiva, el ser humano debe demostrar independencia, autonomía, productividad en el desarrollo de su vida individual, ¿no? Un trabajo, una profesión, una pareja, asumir responsabilidades que le corresponden y comenzar también el cuidado de los padres, que es parte de esa etapa productiva de un adulto que ha desarrollado adecuadamente sus etapas, ¿no? Luego ya viene la etapa generativa frente a estancamiento, ¿no? Eh, Dice, crisis de mediana edad, deseo de apoyar a las generaciones siguientes, ¿no? Viene ya adoptando otro tipo de actitudes frente a responsabilidades, frente a lo que ha logrado en la etapa anterior,
o si no lo ha logrado, entonces viene el tema de las frustraciones y el estancamiento de su vida social, individual. Eso va a generar como consecuencias conflictos, ¿no? Con los otros miembros de su entorno, de su familia, ¿no? Integridad frente a desesperación. Si la persona desarrolló adecuadamente sus etapas, ¿no? Como indica Erickson, entonces cuando ya está en la etapa adulta, avanzada o tercera edad, como decimos comúnmente, entonces vamos a tener un adulto satisfecho, ¿no? Con su edad y no queriendo permanecer siendo joven de 40 años, por ejemplo, o de 30 o de 20 y teniendo un comportamiento no acorde a la edad que tiene, ¿no? No reconociendo su nueva etapa, no aceptando que de pronto ya tiene nietos, ¿no? Y que debe asumir un rol de ese tipo, ¿no? De abuelo o de una persona que ya ha vivido, ¿no? Y no que todavía está esperando vivir o tiene sueños o esperanzas de algo que no hizo anteriormente. Entonces, allí es, si no se ha cumplido con estas etapas adecuadas de desarrollo, tanto hombres como mujeres, vienen una persona con muchas posibilidades de que no solo tenga conflictos internos propios, sino también eh, pueda tener incompatibilidades con su entorno y por lo tanto generar conflictos por no asumir responsabilidades ni con sí mismo ni con otras personas, ¿no? Entonces, esto es importante de manera resumida, lo que plantea Erickson y que nosotros debemos tener en cuenta para entender, por ejemplo, los padres, ¿no? Las personas que se casa o que tiene pareja y que de pronto ya tiene un hijo que quizá no lo esperaba, que quizá no lo quería, ¿no? Y que como tal no asume el rol de padre o de madre, o sea, no quiere. Tiene un conflicto con asumir esa responsabilidad, ¿no? Y entonces prefiere eh, o abandona, vamos a poner a la mujer con hijos, o la mujer abandona al hombre con el hijo, ¿no? Y aquí se va a generar ya un conflicto con implicancias legales, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiere asumir las consecuencias de pronto de sus actos y segundo, de la nueva etapa que le toca vivir y de la necesidad que tiene el niño en este caso, ¿no? Entonces estamos hablando de una persona que no está cumpliendo con sus etapas de desarrollo adecuado, ¿no? Sino que quiere seguir de pronto disfrutando como si no hubiese tenido un hijo. Entonces ahí vienen problemas con implicancias legales. Estamos hablando de cómo influye el desarrollo en cada etapa de vida de la persona, ¿no? Eh, también podemos encontrar, por ejemplo, personas que no han logrado algún sueño durante su desarrollo, ¿no? Quiero ser un cantante, quiero ser una actriz, quiero ser, no sé, alguien que soñó, pero que no lo lograron, ¿no? Entonces, hay personas que siguen soñando, ¿no? Eh, respecto a determinado aspecto, pero que olvidan que deben asumir la etapa que corresponde, ¿no? Por otro lado, te encontramos, por ejemplo, padres que no quieren dejar que los hijos hagan su familia o que haciéndola salgan de la casa, ¿no? De la casa familiar, ¿no? Quieren tener a todos en la misma. Entonces, eso genera conflictos, ¿no? Genera conflictos porque quieren seguir cuidando a sus hijos como si fueran pequeñitos, ¿no? O tienen el temor de ser abandonados y por eso insisten en tener a los hijos a su lado y no los dejan desarrollarse, ¿no? Muchas veces el hijo dice, quiero estudiar tal cosa, quiero hacer esto, y el padre dice, no, no lo dejan, no lo dejan, no lo dejan, y terminan impidiendo el desarrollo de una persona por mantenerlos a su lado. Y por otro lado, también los temores, ¿no?
de no reconocer en qué etapa estamos, hombres o mujeres, ¿no? Ya pasado los 20, los 30, los 40 años, empieza a cambiar la etapa en la que nos encontramos y por lo tanto la persona debe reconocer la etapa en la que se encuentra. Si es, si es de madre, si es de pareja, si es de hija para con sus padres, si ya es ya es una persona anciana, reconocer en qué etapa estamos, ¿no? Y prepararnos para las siguientes etapas, ¿no? Aceptar la etapa en la que vivimos y disfrutar esa etapa. Entonces, esa falta de reconocimiento genera conflictos, ¿no? Es una causal, ¿no? También tenemos teniendo en cuenta también las etapas que señala Erickson, el desarrollo humano, pues lo que nosotros conocemos regularmente es la infancia, la niñez, la adolescencia, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, en todas estas etapas, cada persona tiene una necesidad distinta. Si tenemos hijos de adolescentes, los padres, ¿no? Las parejas, ¿no? Las parejas quieren seguir viviendo como si fueran sin hijos, sea hombre o sea mujer de pronto. Entonces, eso genera conflictos con la pareja porque reclama, ¿no? La pareja necesita tiempo para él, ¿no? Quiere tiempo para ella, ¿no? Y se olvidan que tiene un hijo y que la persona tiene que estar responsable de ese hijo. Si el niño está adolescente, hay que estar también pendiente del adolescente, de su desarrollo, de qué cosa quiere, de las ausencias, de las afirmaciones que tiene necesidad de desarrollar, ¿no? En su momento. Entonces, eh, o ya siendo padres, como vuelvo a decir, no quiere reconocer que el niño creció y que debe volar, ¿no? Debe abandonar el nido, eh, y que debe casarse y que debe salir, debe buscar pareja, ¿no? Y entonces debe abandonar el nido y el nido se quedará vacío y la persona debe aceptar que su nido está vacío y adoptar, aceptar en primer lugar esta nueva etapa y adoptar nuevas actitudes, nuevas decisiones para esta nueva etapa del nido vacío. Entonces, muchos que aceptan sus etapas, ¿no? Progresivamente y adecuadamente, dicen, bueno, ya es hora de que los niños crecieron, es hora de que busquen pareja, es hora de que se vayan y es hora de que dejen el nido, ¿no? Entonces, eso es, estos detalles es algo que no entienden, muchos no lo aceptan, y entonces vienen los conflictos, ¿no? Conflictos con los hijos porque no quieren dejarlos, conflictos con la pareja de los hijos o de las hijas, ¿no? Eh, porque son los responsables o son los culpables de el nido vacío, ¿no? Entonces, seguramente algunos lo han escuchado, ¿no? Hay algunos ejemplos, ¿no? eh, que se toman muchas veces para explicar estas etapas del nido también, ¿no? Eh, con el águila, ¿no? El águila construye su nido en las alturas más altas que puede encontrar, ¿no? En los riscos más altos, pero donde el sol llegue temprano al nido, ¿no? El nido es construido de espinas y cubierto con ramas y plumas para que esté suave y acogedor. Sin embargo, cuando el aguilucho, ¿no? Está muy cómodo, ¿no? De pronto va creciendo y el águila lo que hace es ir sacando las plumas y la suavidad del nido y va dejando el nido progresivamente espinoso para que el aguilucho no se sienta tan cómodo y salga del nido. Y por otro lado, agarra al aguilucho y lo lleva y hacen el nido en un punto donde hay abismo, de tal forma que el águila saca al aguilucho del nido y lo empuja al vacío para que el aguilucho aprenda a volar. Si el aguilucho no alza las alas, no, si el aguilucho no alza las alas, el águila va y lo recoge.
lo alza en vuelo lo recoge, lo lleva allí. Pero nuevamente vuelve a intentar 1, 2, 3 veces, hasta que el aguilucho logre volar. Y el aguilucho tiene incomodidades en su nido, así es que tiene que salir y tiene que aprender a volar. Algunos investigadores señalan que si es que el aguilucho no aprende a volar después de algunos intentos, el águila lo abandona, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un poquito de análisis en esta ilustración, vamos a ver cómo este animalito va cuidando al polluelo aguilucho, ¿no? Y va dándole oportunidades, desarrollando capacidades y preparándola para su vida joven, ¿no? Y adulta. Cuando el águila llega a determinado tiempo, a determinada edad, se va también a la altura y empieza el cambio de uñas, ¿no? Cambio de pico. Y se va hacia la altura sola y empieza a hacer el cambio. Ella sola va haciendo sus cambios de estructura física. Entonces, nosotros vemos cómo este animal logra desarrollar a su polluelo en determinadas etapas y a sí mismo. Vemos un poco en esta ilustración cómo el ser humano cumple, busca hacer este desarrollo de etapas, este desarrollo de las 8 etapas que hemos visto, o este desarrollo humano basado en la etapa por edades, ¿no? Estamos nosotros teniendo esta mirada o no. Y eso va a depender, obviamente, de cómo nosotros también hemos crecido, hemos sido criados por nuestros padres, ¿no? Eh, Definitivamente, el niño, el ser humano, tiene y se conduce de acuerdo al modelo que ha tenido en casa de los padres o de las personas que lo rodearon. No obstante, en el ser humano hay un detalle. El ser humano, mientras es pequeño, puede haber tenido el modelo que sea, ¿no? Pero una vez adulto, tiene la capacidad de identificar cuáles son las razones de la problemática que pueda tener en su vida y cambiarla. Es decir, si nosotros tuvimos un padre o una madre alcohólica, por ejemplo, ¿podemos decir que el niño seguirá siendo alcohólico? Claro. Y algunos me dirán, sí, pero va a tener predisposición. Sí, claro, es cierto. Va a tener predisposición, ¿no? Quizá por modelo o quizá también por hereditario debido a la contaminación que ha tenido, pero eso no significa que su destino esté eh, cantado para ser alcohólico, sino que tiene la capacidad de cambiar el modelo que ha tenido y generar su propio modelo. Esa es la diferencia entre el ser humano y los animales, ¿no? Que el ser humano puede cambiar esos modelos. Entonces, para eso es necesario identificar qué es lo que queremos cambiar, cómo queremos tener nuestro proyecto de vida, cómo queremos hacer esa vida presente o futuro y qué debemos cambiar para mejorarla. Ahora, cuando nosotros hablamos de las familias, pues vamos a hablar de los diferentes sistemas que se van a dar en el ámbito familiar y cómo, si nosotros no reconocemos estos sistemas, van a generar intersecciones y en las intersecciones van a generar conflictos, ¿no? Cuando nosotros hemos hablado de etapas, ¿no?
de etapas, nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, miren, yo no sé si ustedes ven, me ven el cursor, si que lo estoy moviendo, ¿lo ven? Por favor, me indican. ¿Mm? Entonces, miren, la pareja va a ser un sistema, el sistema de la pareja, ¿no? Del matrimonio, de los convivientes. Sin embargo, cuando hablamos del niño, el niño forma parte del sistema paterno-filial, que es diferente, es un sistema diferente. Si hablamos del sistema de los cuñados, de los hermanos, otro sistema, otro grupo. Si hablamos de los padres, hablamos de otro grupo. Entonces, tenemos varios sistemas aquí. Por ejemplo, en este grupo familiar vemos de pronto padres, hijos, sobrinos, nietos, ¿no? Nos vemos todos ahí juntos, revueltos, por decir así. Y de pronto en esta familia existen muchos conflictos porque los sistemas se están cruzando y de pronto vamos a encontrar que las estructuras familiares no están claras, el sistema de comunicación no es claro y eso genera conflictos, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de sistemas y de subsistemas. Salvador Minuchin, que es un psiquiatra, ¿no? Que ha estudiado los sistemas familiares, él habla de la clase de subsistemas familiares y cómo esta clasificación de su dinámica va a generar muchas veces conflictos entre los sistemas y subsistemas, ¿no? Vamos a hablar del tipo de familia, ¿no? Familias, por ejemplo, aglutinadas le llama eh, tenemos acá a este círculo de puntos muy seguidos, ¿no? Intermitentes, pero muy seguidos, vamos a llamarlos límites difusos, ¿no? Los miembros de las familias aglutinadas responden a toda variación en relación con lo habitual, con una excesiva rapidez e intensidad. Es decir, estos límites, cuando hablamos de límites, hablamos de cómo las familias tienen su dinámica familiar, cómo se relacionan entre ellos. Por ejemplo, hemos hablado acá en la vista anterior, vemos varios sistemas y subsistemas, ¿no? Y estos límites entre ellos pueden estar rígidos, claros o difusos, ¿no? Entonces, cuando están difusos, aglutinados, significa que cualquiera puede entrar o salir cuando le dé la gana, con permiso o sin permiso, de un sistema o de un subsistema. Y eso va a generar conflictos. ¿Por qué? Porque los límites que deben establecer las parejas o las personas, ¿no? Deben ser claros. ¿Qué significa claridad? Significa que existe respeto, existe definición, existe precisión en la comunicación entre las personas con las que se relaciona entre su sistema y los demás sistemas, subsistemas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, eh, vamos a hablar el subsistema, por ejemplo, de la pareja y el del subsistema padre-hijos o madre-hijos, ¿no? ¿Qué pasa si hay límites claros? Los padres van a decir, bueno, tenemos hijos, tenemos que cuidarlos, educarlos, etcétera, y van a establecer límites de comportamiento para los niños y para ellos. Entonces, al ser un modelo adecuado, al establecer límites de respeto, el niño o la niña sabrá cuándo acudir a los padres, ¿no? Sabrá respetar espacios, ¿no? De comunicación, espacios físicos entre los padres, ¿no? Entonces, no va a haber conflictos, ¿no? Porque va a estar definida la forma de comunicación. Si los padres dicen, a ver, nos vamos
hora de comer, es hora de comer. Entonces todos van a comer. Las conductas de la mesa, de la comida están claras. Entonces no va a haber conflictos. Está claro quién es por ejemplo, el que toma las decisiones respecto a, a, a la responsabilidad del colegio, por ejemplo, o de los alimentos, o del vestido, o sea, todo está claro, no va a generarse conflictos. Los padres conocen sus responsabilidades para con sus hijos, de dar alimentos, de dar cuidado, de dar protección, ¿no? Entonces, ¿va a haber problemas ahí? No va a haber problemas. Pero ¿qué pasa en los límites difusos? No hay claridad de responsabilidades, no hay claridad de límites, hasta dónde llego, hasta dónde no puedo llegar. Viene una persona y llega a tu casa a la hora que sea, ¿no? No pregunta, oye, voy a ir a tu casa, ¿puedo ir a tal hora? O si no, no, ya es tarde, no puedo ir, es muy tarde, ¿no? No, en este de límites difusos eh, hay demasiada permisividad, ¿no? Y esa demasiada permisividad puede generar conflictos frecuentemente, ¿no? Por otro lado, en las familias desligadas, por ejemplo, o límites rígidos, allí hay alguien que es autoritario, que determina todo como le da la gana y los demás no tienen voz, ¿no? Entonces esto genera, eh, perdón, relaciones estresantes, ¿no? Eh, relaciones insatisfechas, perdón, ¿no? Prohibiciones, falta de desarrollo, falta de autonomía, falta de autoestima para los integrantes. Incluso estas familias con límites rígidos, también podríamos hablar, por ejemplo, donde existe violencia, ¿no? Eh, no hay claridad sobre cómo los integrantes de este sistema pueden salir, ¿no? Hay demasiadas limitaciones, demasiada rigidez, ¿no? Entonces, esta clase de límites va a generar eh, cómo la familia o los integrantes de esta se está comunicando, ¿no? Se está comunicando, se está relacionando con los demás y cómo esto podría generar conflicto. Entonces, de lo que hemos escuchado, seguramente ustedes ya estarán diciendo o identificando en cuál de este tipo de familias se encuentra usted, ¿no? Tiene una familia con límites difusos, hay mucha permisividad, hay desorden, tiene una familia con límites muy rígidos, muy estricto, muy uh, muy autoritaria, ¿no? En este tipo de familias, por ejemplo, los rígidos, eh, no hay mucho apego, no se importan uno al otro, no hay protección, no hay cuidados entre ellos, no, no les importa. Mientras que está en tanto en las familias equilibradas hay protección, hay apego, hay soporte emocional. Virginia Satir, que es otra estudiosa del tema sistémico, señala que son familias nutricias, dice. O sea, una familia, por decir un ejemplo, es cuando el niño se cae, muchas familias dicen, levántate, apúrate, eres un niño, tienes que levantarte, no llores, ¿no? Eso no ayuda, ¿no? Frustra al niño. Entonces, ella dice que eso no es nutrir, no es una familia nutricia.
Entonces, ¿qué se debe hacer con un niño que está, que se ha caído de pronto sin darse cuenta? Es levantarlo, consolarlo, calmarlo, enseñarle qué puede hacer o no debe hacer para no volverse a caer, ¿no? Para que él pueda aprender y reconocer su mundo exterior adecuadamente y no volver a caerse, ¿no? Entonces, eso es una familia equilibrada, ¿no? Entonces, ya ustedes pueden ir reconociendo en qué tipo de familia están y si estas familias podrían ser, tener razones o condiciones para de pronto generar conflictos internos o externos en la familia, ¿no? Ahora, es importante destacar en el tema de conflictos familiares que un aspecto importante que voy a desarrollar acá es la comunicación. Hemos hablado, como hemos dicho, de conflictos familiares y estos muchas veces generan silencios, el corte de la comunicación. Y precisamente la comunicación es uno de los elementos, ¿no? Muy importantes para que puede generar problemas, conflictos o soluciones. Esperemos que soluciones, ¿no es cierto? Entonces, para eso hay que saber, ¿no? ¿Qué cosa es la comunicación? Miren, acá está un chico y una chica, ¿no? Y hay un mensaje. El mensaje se da a través de un canal de comunicación, que puede ser verbal, que puede ser escrito, que puede ser en señas, etcétera. Un mensaje. Ese mensaje es emitido y debe llegar al receptor con la misma señal que fue emitido, con el mismo fin, y debe ser entendido de esa manera. Pero ¿qué pasa cuando ese mensaje sale con una intención, con un fin, y cuando llega es recibido e interpretado o analizado o trae como consecuencia haber recibido un mensaje de diferente manera, como si estuviéramos utilizando el teléfono malogrado? Seguramente muchos de nosotros en algún momento hemos jugado el teléfono malogrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el teléfono malogrado? Alguien dice, eh, María va a comprar leche, y alguien escucha, María fue a bailar, por decir, estoy hablando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el mensaje? Si dice va a comprar leche y llegas, se fue a bailar, ese mensaje recepcionado puede generar diferentes reacciones, positivas o negativas, ¿no es cierto? Entonces, la comunicación es importante. Ya, entonces, en ese contexto, vamos a analizar solo 10, miren, solo 10, puede haber muchas más, solo 10 distorsiones cognitivas que traen como consecuencia conflictos familiares. Primero, la distorsión de la personalización. El receptor recibe un mensaje y lo interpreta, siempre como si todo fuera hacia esa persona. Es por mi culpa, ¿no? Eh, eh, yo estoy haciendo daño, etcétera, etcétera. O me están haciendo daño, o es hacia mí, siempre soy la responsable, etcétera. Y esa forma de pensamiento, ¿qué le va a traer como consecuencia? Infelicidad, frustración, eh, eh, inconformidad y por lo tanto conflictos con él que emitió el mensaje. Y muchas veces los conflictos son conflictos silenciosos porque esta persona tampoco es clara en comunicar lo que siente o lo que entendió en el mensaje. Entonces, si nosotros vemos, la comunicación es muy importante ahí. Otro, visión catastrófica. Si me voy de viaje,
pero me pasa algo, no hago nada porque siempre estoy pensando que todo va a ir mal. Si escribo, de repente nadie lo acepta o va a ser horroroso, por lo tanto no escribo. Si salgo a pasear, mejor no salgo, porque voy a gastar mucho dinero, porque me cuesta mucho, porque me puede pasar un accidente, mejor no voy. Quiero estudiar, no, mejor no estudio, porque es una pérdida de tiempo, etcétera, etcétera. Visión catastrófica. Siempre pienso que todo está mal, que algo malo va a pasar. Distorsiones. Y tampoco quiere esta distorsión. Siempre sufro por amor. Sobre generalización. Siempre, siempre lo hacen para que a mí me vaya mal. Siempre se agarran conmigo. Siempre cocinan lo que no me gusta. Siempre llega el carro tarde para mí. Siempre no me recogen. Siempre encuentro la ropa que no me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre. Siempre me quedo sola, etcétera, ¿no? Falacias de cambio. Si me asciende, mi jefe me tratará mejor. Se genera expectativas sobre algo que quizá no existe. Se genera expectativas que le causan esperanzas falsas. Razonamiento emocional. Siento que mi jefe tiene algo contra mí. Me están mirando mal. Están conversando, están hablando mal de mí. Seguro que ya fue y le contó algo malo de mí, ¿no es cierto? Racionamiento emocional. No estoy pensando de acuerdo a lo que existe, sino de acuerdo a lo que uno cree, a lo que uno está imaginando, ¿no? Etiquetación. Soy una tonta, dice la etiqueta, ¿no? Pero no solo es eso en la etiqueta, sino que en la etiqueta, seguramente muchos lo hemos visto, no solo se etiquetan a sí mismos, sino etiquetan al resto. Por ejemplo, le dicen al niño, tú nunca puedes hacer nada, todo te sale mal, tú no sabes hacer, no sabes cocinar, no sabes lavar, no sabes, no puedes, no debes, ¿para qué lo hiciste? ¿No? Y hay etiquetas muy dañinas, como por ejemplo, eh, eres incapaz de lograr algo, eres tal por cual. Y el niño crece sintiéndose incapaz de todo. Hemos escuchado esta fábula del sapo sordo, que se cae a un pozo y como estaba sordo, él nunca escuchó que todos los que se reunían alrededor del pozo le decían, no vas a poder salir, qué pena que no puedas salir, ¿no? Pero el sapo sordo, como era sordo, nunca escuchaba. Entonces él cuando veía mucha gente, él decía, me están animando, me están animando, me están animando. Entonces salta y salta y salta hasta que un día logró salir del pozo, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado si el sapo no era sordo? Hubiese escuchado todo lo que le decían. Tú no puedes, tú no salgas, no saltes, no te esfuerces en vano porque no vas a poder salir. Entonces, esto genera muchos problemas en la familia, en el desarrollo, ¿no? Se etiqueta mucho a las personas, en el caso, por ejemplo, de la violencia familiar, ¿no? A la mujer, ¿no? O al hombre, porque la violencia familiar se da a tanto varones como mujeres, estadísticamente más a mujeres, sí, cierto, pero no significa que no haya contra varones, ¿no? De las familias donde hay violencia se retroalimentan constantemente de mensajes agresivos, ¿no? Y humillantes, denigrantes, ¿no? Entonces, tú no puedes, tú no debes salir, tú me engañas, ¿no? Tú eres tal por cual, tú no eres buena madre, tú no eres buen padre, ¿no? También, tú no puedes trabajar, tú no sabes hacer nada, no has estudiado nada, eres buena para
etcétera, 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 ¿no? Entonces, esas etiquetaciones son bastante perjudiciales, no solo para los adultos, sino también, sobre todo para los niños, ¿no? Eh, no deberías, tú haces todo mal, ¿para qué haces tal cosa? Tú no debes salir, ¿no? Yo conocí una familia que tenían hijos grandes, mayores de edad, sin embargo, cuando los hijos intentaban hacer alguna iniciativa, los padres le decían, me vas a hacer quedar mal, tú no debiste haber hecho tal cosa, porque todo lo has hecho mal, ahora van a estar hablando mal de mí. Entonces todos los hijos, ninguno eh, buscaba o tenía iniciativas de hacer algo por sí mismo, porque todo lo hacían mal. Y los padres le decían, todo lo que hagas que yo no apruebe, te va a salir mal, le decían. Y los hijos decían, siempre que yo no obedezco a mi papá o a mi mamá, me va mal. Así decían los hijos, siempre me va mal. Y ninguno tenía iniciativa o de acuerdo a la edad, tenían una edad productiva. Tenían la edad productiva, pero no eran productivos. Entonces, hay que tener cuidado. Si hago el trabajo, mis amigos luego me ayudarán, dice, recompensa divina, ¿no? O sea, voy a ganar la lotería, pues, ¿no? Todos los días voy a raspar mi cartón para ganar la lotería, voy a jugar a los caballos, a la polla, no sé qué más otros juegos hay, ¿no? Este, eh, voy a encontrar el príncipe azul, no sé, ¿no? Pensamos mágicamente, ¿no? Inferencia arbitraria, no me invitan a su equipo porque les caigo mal. ¿No? Otra vez, es una distorsión de la realidad, ¿no? Otra distorsión de percepción. Pensamiento polarizado, solamente me pasan cosas malas. Tiene que ver también con lo que es visión catastrófica, sobre generalización, ¿no? Tiene que ver con estos aspectos. Y así podemos encontrar muchas más distorsiones cognitivas que van a afectar la comunicación adecuada. Entonces, ¿qué debemos evitar, no? Eh, Primero, la interpretación también, que no está aquí, la interpretación. Muchas veces le dicen, vamos a tomar un café, y entonces el otro dice, uy, quiere salir conmigo, quiere algo más conmigo, por eso me está invitando a un café, ¿no? Todas me invitan a mí a salir. ¿Por qué sería la diferencia? Estoy interpretando. O lo ven salir con otra persona, ya está saliendo con alguien, ¿no? O en la casa, en la familia, ya vamos más cerca, ¿no? Eh, hoy cocinamos arroz a la cubana. ¿Por qué cocinaron esa comida? Si saben que a mí me hace daño y a mí no me gusta, lo han hecho a propósito para que yo no coma, ¿no? Y generamos un problema. Vamos con los niños. ¿Qué ha hecho los padres, no? O las madres. ¿Con quién ha salido tu mamá o tu papá? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Con quién estuvo hablando? Seguramente que estuvo hablando con una chica o con un chico y seguramente y tal, y tal, y tal, y tal, ¿no? Y estamos magnificando lo que puede haber pasado sin que hayamos preguntado, ¿no? No hemos preguntado qué pasó, pero no, es que a mí nadie me engaña. Yo estoy segura que tal cosa pasó. Y a veces esas presunciones, esas imaginaciones, esas afirmaciones, esas interpretaciones de los mensajes, ¿no? Eh, generan conflictos inmensos, ¿no? Y encima nos llevamos a los niños con nosotros, ¿no? O sea, también los involucramos, ¿no? No
diferenciamos en que ellos son parte de otro sistema y que no deben formar parte de los conflictos entre los padres, por ejemplo, sino que los metemos en el mismo subsistema, los involucramos y los afectados mayormente son ellos, ¿no? Entonces, la comunicación, evitar las distorsiones, ¿no? Mejorar una comunicación clara, ¿no? Establecer límites claros en la comunicación, ¿no? Vamos a organizar nuestra casa, ¿no? Nuestra dinámica familiar. Vamos a hacer nuestro cronograma de comida, vamos a hacer nuestro cronograma de paseos, de salidas, vamos a hacer organizar los horarios de estudio, de juegos, ¿no? Para tener las cosas claras y no generar confusión. No es que hoy día se me ocurre ir a jugar, pero yo tenía planeado ir al cine contigo. No, pero me quiero ir a jugar. Generó con problemas, generó conflictos. No, hoy le tocaba salir el niño con el papá, pero yo me lo quiero llevar a otro lado, ¿no? Ya genera problemas. ¿Problemas de dónde salen? De la mala comunicación, ¿no? Esto va a generar conflictos con consecuencias en magnitudes, ¿no? De un proceso judicial. Y ahí vamos a tener una pareja, una familia, una casa, afectaciones patrimoniales, sociales, con personas en diferentes etapas, afectados el desarrollo, sobre todo en este caso, de los niños, ¿no? Niños, niñas o adolescentes. Entonces, miren qué importante son identificar límites claros, comunicación clara. Esto es importante para evitar conflictos o solucionar los conflictos familiares, ¿no? Hay estudios que hablan, cuando hablamos de conflictos familiares, hablan de teorías asociadas a los factores de riesgo, porque cuando hablamos de conflictos familiares no solo vamos a hablar pues de hijos, de tenencia, ¿no? Sino muy importante es el tema de violencia, ¿no? Esta falta de comunicación adecuada, esta existencia de distorsiones cognitivas en la comunicación va a traer violencia, ¿no? Si la persona tiene distorsiones de personalización, de etiquetación, de sobregeneralización, de interpretación del mensaje, etcétera, etcétera, va a generar violencia. Violencia hacia la mujer, violencia hacia el varón, violencia hacia los hijos, ¿no? Silencios, falta de omisión de obligaciones, ¿no? Violencia, ¿no? Y esta violencia, por tanto, va a traer consecuencias de otro tipo de conflictos judiciales, ¿no? Entonces, hay algunos estudios que hablan de 3 factores importantes para el riesgo, ¿no? En el conflicto, y hablamos de factores de riesgos a nivel individual, y ahí vamos a hablar de dificultades y déficit en la persona, es decir, cualidades, capacidades. Y aquí vamos a, por ejemplo, hablar de cómo el mundo, la percepción respecto a la persona ha cambiado a la actualidad. Antes se hablaba que es más importante el conocimiento y en la actualidad se habla que es más importante las habilidades, las capacidades desarrolladas, ¿no? Habilidades blandas, cómo nos desarrollamos en la familia, en el trabajo, ¿no? Cómo si esta persona tiene habilidades suficientes para desarrollarse en estos diferentes medios. Entonces, muchos prefieren
y los expertos en talento humano hablan de la priorización de lo que es habilidades blandas. Cuán importante es que el niño haya desarrollado su autonomía, su autoestima, tenga límites claros que puedan permitirle el desarrollo estructural, ¿no?, de su conducta y de su desarrollo emocional. Ojo que la existencia de límites claros, de estructura, de comunicación adecuada, trae como consecuencia importante un desarrollo cerebral estructurado adecuadamente para que este niño, cuando adulto, responda adecuadamente a un medio, siendo una persona productiva y estableciendo relaciones con límites claros, transparentes, con respeto, ¿no? Eso es el potencial que puede desarrollar una buena comunicación y límites establecidos claramente, ¿no? Entonces, esas dificultades y déficits eh, son como consecuencia que hayamos crecido en un modelo o en un ambiente o la falta de decisión de un cambio, ¿no?, a un modelo diferente de vida o de desarrollo, ¿no? Entonces, eso va a traer factores de riesgo en el conflicto, ¿no? Una persona con estas deficiencias va a ser potencialmente, ¿no?, víctima o agresor, ¿no?, sea en un conflicto de nivel de violencia directa o de un conflicto o de otro tipo de conflicto judicial que no logra encontrar solución o asumir obligaciones para evitar conflictos, ¿no? Factores de riesgo a nivel familiar, ¿no? Vínculos afectivos débiles, conflictos matrimoniales, de pareja, inadecuado control de los hijos, inadecuada disciplina inconsistente. Eso significa que estamos hablando de una familia que tiene límites difusos, ¿no? Enmarañados, relaciones enmarañadas, relaciones dependientes unos de otros, relaciones sin transparencia, sin productividad, sino con obligaciones, con autoritarismo, ¿no? Riesgo va a generar con relaciones conflictivas. Factores de riesgo de nivel social, forma como la familia interactúa con los agentes de socialización fuera de la familia, tales como la escuela, los compañeros, la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Esta persona, ¿no? Si tuvo modelos inadecuados, está acostumbrado a tener límites difusos, no tiene respeto por los demás, le gusta hacer lo que quiere, no es productivo, no es colaborador, etcétera, va a tener problemas en el trabajo o en la vida familiar, ¿cierto? No le gusta desarrollarse en una actividad adecuadamente, ¿no? Siempre está buscando otras formas de vida, ¿no? Riesgo a nivel social. Esta persona puede terminar en ambientes muy complicados, ¿no? Entonces, factores de riesgo en un conflicto. Y todo esto va a traer como consecuencia, pues, los conflictos que ya como a los abogados conocemos, o los estudiantes de derecho conocen, ¿no? Vamos a hablar solo de algunos que vemos aquí, ¿no? Separación de cuerpos, hemos hablado ya en la clase anterior, ¿no? Cómo y por qué se va a dar, cómo la norma lo ha regulado. El divorcio, tenemos 13 causales de divorcio. Eh, el origen del divorcio lo tenemos o podemos tener en esta serie de causales de conflicto que van a ser la comunicación, la mala comunicación, ¿no? Y la falta de límites, las distorsiones, los factores, etcétera, ¿no? Puede llegar a este nivel. Violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, ni qué decir, ¿no es cierto? Los niveles del conflicto han llegado a modelos dañinos, ¿no es cierto? La ley contra la violencia hacia la mujer, ¿no?
y a los integrantes del grupo familiar, habla cómo los patrones, ¿no? Están enfocados, ¿no? Negativamente, de tal forma que desde el punto de vista, ¿no? Desde el punto de análisis, hay violencia hacia la mujer por solo su condición de mujer, ¿no? Y esto se va a dar porque vienen desde modelos sociales, ¿no? Con patrones autoritarios, machistas, y hemos hablado ya en la clase anterior de cómo históricamente hemos traído modelos patriarcales, ¿no? Con falta de normas proteccionistas o normas que reconocían los derechos de la mujer como una persona, sino solamente como alguien dependiente, sin derechos específicos, ¿no? Lo cual ha cambiado, sí es cierto, dentro del Código Civil, no obstante, estos patrones sociales continúan muchas veces de tal manera que desde el análisis del enfoque de género vemos cómo este conflicto, esta violencia se da muchas veces y en su mayoría solo por el ser mujer. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cómo vemos esto? Y es que, ¿de quién es la obligación de cocinar? ¿De quién es la obligación de quedarse en la casa? ¿De quién es la obligación de traer el dinero a la casa? Miren, ¿no? Entonces, todos estos debes seres, ¿no? Van violentando desde ya, ¿no? Las relaciones en el cual están involucradas las mujeres y luego la van poniendo en una situación vulnerable, ¿no? Que muchas veces, además, tiene todo un entorno donde estos niveles de comunicación existen límites difusos, no existe claridad, también los integrantes están acostumbrados a un tipo de comunicación dañina y dependiente, en este caso, hablando sistémicamente, se habla de relaciones con una comunicación enmarañada, que significa que existe dependencia uno del otro y dependencia negativa, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de violencia hacia la mujer y violencia a los integrantes del grupo familiar, que pueden ser también los hijos u otros miembros, ¿no? De la familia. Entonces, acá estamos hablando de una materia con implicancias legales, ¿no? Y que devienen, miren, como vemos, no solamente por un tema de comunicación, ¿no? y límites, sino que todo esto, o sea, definitivamente existe falta de límites, falta de una comunicación clara, pero que se ha dado y que se da desde modelos sociales que conllevan a que este tipo de violencia esté marcada, establecida, perpetuada, como se dice muchas veces, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Cosa que esperemos que esto cambie, ¿no? Y que la ley 30364 ha establecido el procedimiento específico para este tipo de materia, ¿no? Medidas de protección, intervención inmediata de la policía, ¿no? Atención inmediata de la fiscalía, del juzgado de familia, ¿no? Para emitir las medidas de protección inmediatas y para facilitar que se practiquen los exámenes apropiados para generar o para establecer el daño, los medios de prueba que se requieren para determinar la existencia de los hechos, ¿no? Alimentos, una
institución establecida para la protección de los miembros de la familia, porque pueden ser para los hijos, para los padres o para la pareja, dependiendo de la necesidad y la condición de estos, ¿no? La patria potestad, ¿no? Una institución que es derecho y obligación de los padres que han reconocido a sus hijos, ¿no? Y que les da derechos sobre ellos, sobre los hijos, hasta alcanzar la mayoría de edad, ¿no? Eh, Esto implica no solamente derechos, sino también la obligación de cuidado, ¿no? De vestidos, de recreación, etcétera. Eso incluye el cumplimiento de los alimentos también, ¿no? La tenencia, otra institución de protección que se va a dar cuando hay separación de los padres, sea separación de hecho, divorcio, ¿no? Se va a establecer quién de los padres va a tener bajo su cuidado a los hijos y eso implica que pasen tiempo con él, ¿no? Mientras que la otra pareja, el cónyuge o mujer o varón, tendrá el régimen de visitas y la obligación, obviamente, de asistir también con los alimentos o otras necesidades que tengan los hijos, ¿no? Suspensión, pérdida o restitución de la patria potestad, ¿no? Es también parte de los procedimientos, los procesos, perdón, que se establece, ¿no? En el tema familiar. Ya hemos hablado, bueno, del régimen de visita y los alimentos, y estos son algunos. Podemos identificar también, por ejemplo, conflictos familiares en temas de sucesorios, en temas reales, etcétera, ¿no? Que van a traer también otro sinfín de procesos judiciales derivados de los conflictos familiares, ¿no? Cuando hablamos de conflictos familiares, en su mayoría, excepto la separación del cuerpo y el divorcio, vamos a hablar acá de proceso único. Cuando hablamos de separación de cuerpos y de divorcio, vamos a estar hablando de diferentes instancias, porque en primer lugar, vamos a hablar de la instancia judicial, notarial o administrativa, ¿no? Para el tema de separación de cuerpos y divorcio. Y ahí vamos a encontrar pues las 13 causales que abre el código civil, ¿no? Y que de acuerdo a estas causales tiene su propia vía de trámite, ¿no? Ya hemos dicho en las 3 vías opcionales, ¿no? Y las demás materias que hemos revisado van a tener como proceso de trámite, el proceso único establecido, ¿no? Por el Código Niño de Adolescentes, ¿no? Y es un proceso aparentemente corto, pero bueno, quienes somos abogados, ¿no? Sabemos que muchas veces estos procesos se hacen tan largos y tediosos porque no hay un acuerdo, no, porque no hay interés de cumplir con las obligaciones y es preocupante sobre todo cuando se trata de los alimentos. No vemos muchas personas pidiendo alimentos para sus hijos, no tienen para pagar un abogado, no obstante, es recomendable, pues, ¿no? Que vaya con un abogado porque muchas veces hacen la demanda y la otra parte sí contrata un abogado para contestar y negarse a pasar alimentos, ¿no? O en el caso de la tenencia, que genera otro tipo de implicancias para con los hijos también, ¿no? Entonces, acá en los procesos de familia, por ejemplo, donde intervienen niños menores de edad, hay que aplicar algunos principios, ¿no? Como el principio del interés superior del niño, que se debe tener en cuenta en todo momento, en las decisiones donde se encuentre involucrado una persona menor de edad, ¿no? Vamos a hablar de derechos humanos en el ámbito judicial, referido a la tutela del plazo razonable y la economía procesal. Definitivamente,
el Poder Judicial, ¿no? Es la institución responsable, ¿no? De acuerdo a la Constitución y las leyes, ¿no? De administrar justicia y por lo tanto de promover el respeto de los derechos humanos en todos los procesos judiciales. No obstante, si eso dentro de los procesos no fuera posible, las partes tienen el derecho de demandar y exigir el cumplimiento de estos derechos humanos, ¿no? El principal responsable de proteger, defender, respetar y promover y garantizar los derechos humanos es el Estado. Obviamente hemos hablado la semana pasada de la obligación del Estado de brindar protección al niño, a la madre, ¿no? A la familia, ¿no? La Constitución establece esta obligación eh, y por lo tanto, y existen eh, sentencias que establecen, ¿no? Este respeto por la dignidad de la persona humana, niños, adultos, mujeres, etcétera, ¿no? Eh, Parte de esas recomendaciones, de esos derechos fundamentales, es tener acceso, ¿no? A una defensa apropiada, ¿no? A la comunicación apropiada dentro del expediente y, ¿por qué no?, a la tutela del plazo razonable, es decir, que se atienda, que se provea, que se realicen las actuaciones oportunamente, que no haya dilación, que se absuelva en breve plazo, ¿no? Eh, de acuerdo a los principios, nuestros dos principios, que es plazo razonable y economía procesal, ¿no? Em, los criterios que atienden a la tutela del plazo razonable está referido a la complejidad del asunto, es decir, es importante resaltar que los plazos se deben dar y deben llevarse a cabo teniendo en cuenta lo complejo de la materia, lo complejo del proceso, ¿no? Vamos a hablar si hay que exhibir pruebas, si hay que solicitar exámenes, si hay que recabar otro tipo de pruebas de pronto o solicitar aclaraciones, etcétera, entonces eso va a implicar tiempo. De lo contrario, no tendría por qué haber un tiempo excesivo, ¿no? La actividad o la conducta procesal del interesado de pronto no muestra mayor interés, no hay impulso del proceso, o de pronto el demandado busca dilatar también el proceso, ¿no? Presentando un recurso, otro recurso, en vano, ¿no? La conducta de las autoridades, en donde se evalúa el grado de celeridad con el que se han tramitado. La autoridad responsable, ¿no?, del proceso debe actuar de acuerdo a su obligación y a su función, que es el llevar a cabo las actuaciones en el tiempo apropiado, en el plazo correcto, sin dilatarlo, sin dilaciones, sin postergaciones, ¿no? Esto tiene que ver con el debido proceso al que tienen derechos las partes procesales, y que es un derecho y un principio protegido por instrumentos internacionales como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que toda persona debe ser oída, ¿no?, dentro de un plazo razonable, ¿no? Es, eh, es el derecho, dice, exigible en todo tipo de proceso. Una demora prolongada podría constituir por sí misma una violación del debido proceso, ¿no? Porque, eh, por decir, yo les explicaba la vez pasada que antiguamente, por ejemplo, el proceso de divorcio demoraba 20, 30 años, y muchas veces las personas fallecían, las partes fallecían, y el proceso de divorcio nunca se daba. ¿Dónde era la afectación? ¿En qué afectaba a las partes? En que muchas veces estas personas ya tenían otras parejas, otros hijos, y la falta de divorcio afectaba a los derechos de los que quedaban los herederos, ¿no? No había cómo solucionar situaciones que ellos querían solucionar y que no se sucedió debido a la falta de atención oportuna, a la falta de normas
adecuadas, ¿no? Entonces, afecta el debido proceso, los plazos, ¿no? La atención de justicia, el impartir justicia. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha detallado que el derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable. Una demora puede llegar a constituir por sí misma una violación de las garantías. Nuevamente vemos la misma recomendación, ¿cierto? Y bueno, cuando vamos yendo más rápido, hablar de la evaluación psicológica. Y aquí hay un detalle importante con el que voy a terminar, ¿no? Cuando se habla de evaluación psicológica, eh, a nivel judicial se distinguen dos, digamos, dos formas, ¿no? La evaluación psicológica forense y la evaluación psicológica como un peritaje, ¿no? Y la evaluación psicológica, digamos, que muchas veces se tiene en algunos expedientes, ¿no? Entonces, ¿qué busca el juzgador, no? El juzgador se ha implementado, el Ministerio Público ya ha sacado algunos instrumentos normativos que ayudan a determinar si el examen, la evaluación psicológica presentada es adecuada, siguiendo los protocolos que se ha establecido. Sobre todo, por ejemplo, hay un protocolo para el tema de violencia contra la mujer, se ha establecido un protocolo de evaluaciones psicológicas, ¿no? Y al mismo tiempo, ya estando el expediente en la vía judicial, pues si el juzgador considera pertinente, puede pedir, ¿no? Eh, una evaluación psicológica forense, que lo hace medicina legal con psicólogos forenses, ¿no? O también las partes pueden presentar, por ejemplo, una evaluación psicológica de un perito, ¿no? O el mismo jugador puede pedir un peritaje psicológico, ¿no? Para evaluar el daño que pueda tener la, la persona materia de esta evaluación. Entonces, hay estos tres tipos de evaluación psicológica, ¿no? Una, por decirlo así, simple, de alguna manera, una forense y un peritaje psicológico. Hay una estructura que establece la guía del Ministerio Público, ¿no? Que es una guía para los profesionales psicólogos para elaborar sus informes y que cuenten con lo exigido, pero además de eso hay que tener en cuenta que el psicólogo, la evaluación psicológica forense es realizada por un psicólogo forense, o sea, tiene esa especialidad. Y un peritaje psicológico lo realiza un psicólogo, ¿no? Es, a pedido, ¿no? De una autoridad, ¿no? Entonces, y tiene que seguir los protocolos establecidos por las normas. Entonces, acá estamos también juntando algunos documentos que puedan ser de consulta, que puedan leer, que de pronto les interese, en estas materias. ¿No? Entonces, hemos llegado al final de la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Acá hay una pregunta en el chat. ¿Qué pasa si el padre en el juicio de alimentos no puede, entiendo, régimen de visita y después de eso hace una ausencia total? No pide, entiendo, no pide régimen de visita, ¿no? Y después de eso hace una ausencia total el padre en el desarrollo de la menor. ¿La madre puede pedir tutela total del menor? Mm, Bueno, esa figura no existe en la tutela total porque ahora, lo que pasa es que existe la patria potestad y la suspensión de ella. Habría que identificar, por ejemplo, si el padre se puede encontrar en una causal de suspensión de la patria potestad, ¿no? El Código del Niño y Adolescente establece causales para la suspensión de la patria potestad. Entonces, si se puede, si tiene, si está en curso en una de estas causales, ¿sí? Ahí sí podría hablarse de la tenencia total del niño o de la niña, ¿no? A favor de la madre, porque hay suspensión de la patria potestad.
¿no? Por ejemplo, se suspende la patria potestad por mal ejemplo, por violencia, por cárcel, ¿no? Por atentado contra la vida, contra la madre o contra el niño, ¿no? Por ejemplo, ejemplos, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué? Porque el régimen de visita es un derecho del padre, o sea, si él quiere pedir régimen de visitas y no cumple con los alimentos apropiadamente, entonces no tiene las condiciones para pedir un régimen de visita, o sea, es como una sanción, ¿no? Eh, de lo contrario, mientras subsista el derecho de la patria potestad, ¿no? vigente, no es posible que la madre diga, quiero tener toda, o sea, como si no tuviera padre, no podemos hacer eso, ¿no? El Código del Niño establece las pautas para esto. Si hubo violencia sistemática a ambas madres o madre e hijo, eso tiene que estar probado en un proceso de violencia contra la mujer, ¿no? Eso tiene su propia, como hemos visto ahí, tiene su propia tramitación a través de la ley 3364. Entonces, eso puede ser una causal, pero tendría que estar probado, ¿no? Tendría que estar terminado el proceso y usted podría de pronto utilizar eso. Ojo, la medida de protección no necesariamente significa que está aprobado. Ojo, cuando digo aprobado, significa que ha terminado el proceso judicial por violencia contra la mujer o contra el menor también, si fue así, y existe una sentencia por violencia familiar, ¿no? La medida de protección, como su nombre indica, es una medida de protección, es como una medida cautelar inmediata a primera, ¿no? Si hay indicios al toque, se otorga la medida de protección. No, no es una sentencia, es una medida temporal hasta que se lleve a cabo el proceso judicial y termine el proceso judicial. Tendría que ver si terminó el proceso judicial de violencia contra la mujer y tiene una sanción. Si esa sentencia tiene las características para poder pedir la suspensión de la patria potestad, de acuerdo a las causales, estaría bien, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, yo les agradezco, muchas gracias por la atención, nos vemos en otro momento, en otra próxima clase. Muchas gracias, muy amable a todos por su atención. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.